Tus enseñanzas son más valiosas para mí que millones en oro y plata. Sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan, y prosperan en todo lo que hacen. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas.
No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Tenemos que poner atención al énfasis de Jesús, que está en el hacer, más que en el creer o saber. Aunque Martín Lutero hizo muy bien a la iglesia, desafortunadamente, al mismo tiempo, por omisión, le hizo mucho daño. ¿Por qué? Porque enfatizó demasiado el creer y la salvación por gracia, que la gente cree que no tiene que hacer nada. Hoy muchos dicen, yo no tengo que hacer nada, ya Cristo lo hizo todo. Y eso es verdad, pero a medias, porque Cristo ya hizo todo para nuestra redención, para nuestra salvación, para nuestra entrada al cielo. Él ya lo hizo todo, ya nos abrió la puerta. Pero eso tiene que ver con el espíritu. Sin embargo, en lo que respecta al alma y al cuerpo, a nosotros nos toca hacer, a nosotros nos toca hacer las obras. Que quede claro, la salvación es por gracia, pero el camino de la fe, el camino en Cristo, es a través de nuestras obras. Por eso le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, ejercítate para la vida cristiana. Entonces tenemos que hacer, sí, en verdad hemos creído. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús también dijo que aquel que oye sus palabras y las hace, le comparará a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que cuando vino la lluvia, los vientos y los ríos, no cayó porque estaba firmemente edificada sobre la roca. Pero el que oye y no hace, aunque entienda, aunque descifre, aunque enseñe, aunque predique, aunque explique, porque hay muchos que enseñan y predican la palabra de Dios, pero no lo hacen. Por eso, aquel que oye y no la hace, aunque haga todo lo demás, le comparará Jesús a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cuando vino la lluvia, los vientos y los ríos, la casa cayó y fue grande su ruina. Por eso, Efesios 2, del 8 al 10 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras, pero luego dice que somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y después el Espíritu dice, quiero que los que creen se ocupen en buenas obras. Entonces, si yo soy salvo por gracia, no por obras. Pero el propósito por el cual soy salvo es para hacer buenas obras. Entonces, no soy salvo por obras, pero soy salvo para buenas obras, para hacer buenas obras, para hacer cosas. Pero si yo digo que soy salvo y no hago buenas obras, entonces algo anda mal. O no soy salvo o no he entendido el mensaje de Cristo. Por eso el apóstol Santiago dijo, ¿tienes fe? Muéstrame tu fe por tus obras. Pero no nos confundamos. Si alguien nada más hace obras y obras y obras, no ha creído en la gracia de Cristo. Sus obras son obras muertas, porque no es salvo. Pero si alguien es salvo, la consecuencia natural, la evidencia natural de que eso es hacer buenas obras. Resumiendo, es imposible que una persona sea salva por hacer buenas obras, pero es imposible que una persona salva no haga buenas obras, porque eso es el resultado, la evidencia de haber sido salvado por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo.
Es algo que se aplica a usted y no que le anda aplicando a otros. Es algo que se impone a usted y no le impone a otros. Es algo que vigila en usted y no que vigile en otros. Es algo que necesita usted y no lo que necesitan otros. Es algo que debe cambiar usted, no lo que deben cambiar otros. Es muy importante tener esto en cuenta porque a menudo algunos padres o esposos utilizan estas verdades para aplicarlas en sus hijos o cónyuges. Jesús enseñó en la regla de oro que debemos ser el ejemplo de lo que queremos que otros sean. Es decir, si queremos cambiar a otros, primero debemos cambiar nosotros y servirles de ejemplo. Es algo que sí se puede hacer, porque a veces hay aplicaciones que no se pueden hacer, como quienes quieren aplicar verdades bíblicas en el río Jordán, o en la cima de un monte, o en un desierto, y eso no es nada práctico, porque no todos tienen acceso a esos lugares. Tenemos que ubicarnos en nuestra realidad y que las acciones que vamos a realizar sean prácticas. Significa que es algo que usted puede hacer. Si alguien se propone, a partir de hoy voy a leer la Biblia 4 horas al día, es un muy notable proyecto de aplicación, pero si tiene niños, un empleo de 8 horas y otras responsabilidades, lo más seguro es que no le va a ser posible lograrlo. Jesús nos enseñó que tenemos que empezar de lo poco a lo mucho. Él dijo que quien es fiel en lo muy poco, también lo será en lo mucho. Sí se podrá lograr esa meta de 4 horas diarias, pero se tendrá que empezar con media hora y luego aumentar a 1 hora y luego a 2 horas y así paulatinamente. Igual funciona con la oración y el ayuno. Tenemos que iniciar con metas posibles y a partir de ahí aumentar. Eso significa que se puede demostrar que se alcanzó la meta o que se está llevando a cabo. Esto solo se puede lograr llevando un registro escrito del seguimiento, desarrollo y avance del proyecto para aplicar verdades. Por ejemplo, un excelente proyecto para aplicar las verdades de esta enseñanza es empezar por dedicar 15 minutos diarios para el tiempo devocional, que después aumentará a 30 minutos, luego a 1 hora y así seguir creciendo. Ese tiempo devocional diario se puede registrar en un diario y de esa manera hacemos que el proyecto, que es personal, práctico y posible, sea probable. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia.
Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Dios lo hará, porque Él es fiel para hacer lo que dice, y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Por eso murió Jesús en la cruz, para restaurar lo que había perdido Adán. ¿Para qué? Esa comunión, ese compañerismo, esa amistad, esa intimidad que tenía Adán con Dios, ahora la podamos nosotros tener directa y personalmente con Dios. Que podamos volver a ser amigos de Dios, que podamos convivir con Dios, vivir en su presencia las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Para qué? Podamos conocer al Padre. Pues esta es la vida eterna, que conozcamos al Padre y a Jesucristo. Y esto solo se puede conseguir con el tiempo devocional, pasando un tiempo dedicado y exclusivo para hablar con Dios por medio de la oración y para escucharle por medio de las Sagradas Escrituras. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No me he apartado de sus mandatos, sino que he atesorado sus palabras, más que la comida diaria. ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Honren al Señor por la gloria de su nombre. Adoren al Señor en la magnificencia de su santidad. En todo lo que hizo para el servicio del templo de Dios y en sus esfuerzos por seguir las leyes y los mandatos de Dios, Ezequías buscó a su Dios de todo corazón y como resultado tuvo mucho éxito. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Dios desea nuestra devoción. Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y si los está buscando es porque no están a la vista, porque no es fácil hallarlos. Uno no busca lo que tiene, uno busca lo que no tiene. Entonces tenemos que ser esos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, que buscamos a Dios con todo nuestro corazón. Dios merece toda nuestra devoción. Tú eres digno, oh Señor nuestro Dios,
de recibir gloria y honor y poder. Pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Toda la creación, ángeles, querubines, serafines y seres vivientes están día y noche adorando a Dios sin cesar. Cuando se estudia Apocalipsis se descubre que hay 7 dimensiones diferentes. Nosotros nada más conocemos 4, pero hay 7 dimensiones, distintas en el reino espiritual. Y en una de esas dimensiones los millones y millones de ángeles y los seres vivientes y los 24 ancianos, lo único que hacen es contemplar la gloria de Dios. En otra dimensión lo adoran y están continuamente proclamando: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, todo el día y toda la noche. Esa es la única virtud de Dios, la santidad, la que se repite 3 veces, la que se magnifica. Por eso tenemos que ser santos como Él es santo. Y una de las formas de crecer en madurez y en santidad es a través de ese tiempo devocional. Muéstrame la senda correcta, oh Señor. Señálame el camino que debo seguir. Traza un sendero recto para tus pies. Permanece en el camino seguro. Entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Me mostrarás el camino de la vida. Me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús.
Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al Monte de los Olivos. Y sus discípulos lo siguieron. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. ¡Quédense quietos y sepan que yo soy Dios! Toda nación me honrará. Seré honrado en el mundo entero. Abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta.